Don William Herrera Áñez es un abogado penalista, estudioso, y como comienzo de este bloque quiero dejarlo primero a él con el tema del pronunciamiento de los interculturales, que es terriblemente peligroso. Lo hemos tocado antes, pero siempre una opinión más no hace daño. Ponelo, William Herrera. ¿Cómo podemos interpretar desde el punto de vista jurídico este pronunciamiento de los interculturales a raíz de lo que acontece con el tema de los avasalamientos de tierra? Hay que tomarlo tal cual como es, que es una amenaza directa, digamos, contra los propietarios, como lo han dicho, la propiedad privada. Y no solamente eso, yo diría que supone un desafío también para la poca institucionalidad que queda, digamos, ¿no? Si fuéramos a la inversa, si los que dijeran eso fuéramos posiblemente cruceños, posiblemente la situación, la reacción en este caso del gobierno hubiera sido distinta, pero bueno, se trata de un grupo conocido, los famosos interculturales, que tienen apoyo de político, apoyo del gobierno, por lo tanto se animan a decir y hacer lo que hacen y lo que dicen. Si no tuvieran ese apoyo, posiblemente no fuera así. Entonces, esto evidencia, por un lado, la desinstitucionalización total, al extremo que un grupo se atribuye, qué sé yo, la potestad de poder amenazar, de poner en peligro la vida, no solamente la seguridad jurídica, sino la vida de las personas. Esto es delicado, pero bueno, es lo que estamos de alguna manera viendo últimamente, es un poco el pan de cada día. A partir de la asunción del MAS, pues las cosas cambiaron y por supuesto ahora estos grupos criminales son los que de alguna manera tienen la batuta y tienen también alguna palestra y salen y hacen y dicen lo que han dicho. Insisto que esto supone un desafío, pues me gustaría que el ministro de Gobierno no solamente salga a decir que no está bien, sino que tome acciones concretas. No es la primera vez, han habido otros hechos violentos y seguramente van a seguir estos hechos violentos, entre otras cosas por esa protección política que es muy evidente y que está, por supuesto, esto está avalado por el gobierno. Si no, no se explica de otra manera el nivel de osadía en la que están entrando estos grupos y que lamentablemente pues la gobernación no tenga tampoco la capacidad jurídica y la posibilidad de tener una propia fuerza pública departamental que se ocupe en este caso de proteger a la propiedad privada en Santa Cruz. Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente de la autonomía, hay una autonomía bastante trucha en este sentido porque lamentablemente se ha limitado a la elección del gobernador, pero no le permite la Constitución, o por lo menos hay que intentarlo, abrir un debate de la posibilidad de crear una propia fuerza pública departamental precisamente para este tipo de cosas. Pero bueno, este tipo de cosas habría que aprovechar para meter en el debate y en lo posible, como parte de esa nueva relación con el Estado, pues que se haga que se vea la forma de crear una fuerza pública, porque si no, lamentablemente esto en cualquier momento se va a seguir desbordando y en cualquier momento va a haber un desmadre mayor. Doctor, ¿esto es suficiente para que el Ministerio Público pueda actuar en este caso, tomando en cuenta que en el marco de este pronunciamiento se vea personas cuestionadas como el señor Canaza, por ejemplo, que está... Sí, hombre, sí, o sea, este es un delito flagrante, ahí hay un delito flagrante donde no necesita investigarse, hacerse absolutamente más nada, pero bueno, ya sabemos cómo actúan las autoridades cuando se trata de este tipo de delitos protegidos por el poder político. Entonces yo siempre he dicho que hay dos tipos, hay la ley del embudo, ancha para uno y angosta para otro. Entonces para estos jóvenes la ley es ancha, flexible, condescendiente, no pasa nada. Y bueno, cuando se trata de que el hecho o el posible hecho sea cometido por un opositor, las reglas son totalmente distintas. En eso estamos, es una pena, pero esa es la triste realidad. Anteriormente, cuando sucedió lo de las Londras, por ejemplo, y después lo de Santagro, se habló mucho en cuestión de opiniones lo que sucedió en su momento en Colombia, digamos. Estamos en puerta a ello, una defensa por la tierra contra quienes intentan tomarla por la fuerza, digamos.
Yo no sé qué va a pasar, pero lo cierto es que en cualquier momento puede venir un desborde mayor. Nadie garantiza nada, la propiedad privada no tiene garantía, está reconocida en la Constitución. El problema es que no hay institucionalidad. Con un poder judicial tan débil, tan desinstitucionalizado como el que tenemos, es muy difícil, digamos, hacerle frente a estas cosas. Una policía totalmente politizada al servicio exclusivamente del gobierno, las Fuerzas Armadas al servicio del gobierno. Entonces estamos totalmente desprotegidos, pues, y librados a la suerte y a la mano de Dios. Cuando se aplica mucho sentido común para análisis de temas que son así de peligrosos y de preocupantes, uno no está muy lejos del otro. No lo hemos conversado con William Herrera. Y sin embargo coincidimos porque no hay otra manera de mirarlo este asunto. Yo temo que, igual que William, que esto puede seguir, y ya lo dijimos al comienzo. Soy de los que sostiene que la excepción de la detención debe ser eso, una excepción, que la regla debe ser que la gente se defienda en libertad. En el caso de Angélica Sosa, pese a que creo en su culpabilidad, tengo la sensación de que debiera defenderse en libertad. Ha cometido el peor de los errores, mandarle una carta, poner una partecita ahí de la carta al ministro de Justicia pidiéndole que sea una especie de acercador de la justicia, y si alguien puede no ser acercador de la justicia es don Iván Manolo Lima Magne. Creo que la señora Sosa la metió la política en esto y va a ser ella la única culpable de todo lo que le pueda ocurrir. ¿Qué dijo Gary Prado sobre el tema? El contexto general. Los procesos judiciales que tienen una motivación política están todos preñados por la injerencia del gobierno. Y en los casos de la arquitecta Sosa, además del gobierno nacional, aliado del alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, hay una permanente injerencia en las actividades judiciales. Entonces, lo pone en evidencia este pedido de la arquitecta Sosa de que el ministro Lima interceda para que le concedan la ejecutoria de una resolución que la ha beneficiado con la cesación de la detención preventiva. La detención preventiva debería ser la excepción y la libertad la regla, pero cuando hay motivación política es inverso. Siempre se detiene a los opositores políticos y se los sanciona con la detención preventiva como un anticipo de condena. Queda la lección para la arquitecta Sosa de que el centralismo nunca es buen amigo, y ahí está. De nada le sirvió hacer campaña para Evo Morales, pretender que Evo Morales sea aceptado en Santa Cruz y hacer alianzas políticas con ellos. A la hora de la verdad, cuando ya no les fue útil, cambiaron de aliados los fascistas y se fueron con Johnny Fernández. Entonces, es una evidencia de que el centralismo no tiene buenos amigos en ninguna de las regiones y maltrata cuando puede. La segunda es que hay injerencia en todos los procesos donde tiene interés político el gobierno o sus aliados, y en este caso ambos, el gobierno y su aliado Johnny Fernández. Y lo tercero, que la justicia no es independiente. Está clarísimo que a pesar de que una autoridad jurisdiccional haya resuelto la cesación de una medida gravosa como la detención preventiva, la política puede más. Entonces no hay independencia ni hay autoridad judicial en este país. Esas son las lecciones que nos deja. Ahora, ella, como toda persona que está sometida a proceso, debe ser tratada como presumiblemente inocente, y se la está tratando como presumiblemente culpable. Entonces, es una violación de un derecho humano. El derecho humano a la libertad es la regla, y la restricción de la libertad debe ser la excepción. No funciona así, no ha funcionado así antes. Nunca escuché, sin embargo, a la arquitecta Sosa, cuando gozaba de libertad, condolerse de las personas que estaban ilegalmente privadas de libertad en el gobierno de Evo Morales, por ejemplo.
nunca se preocupaba por la gente que estaba sufriendo la persecución política a través del órgano judicial. Ahora ella es víctima de esto mismo, que no se preocupó de condenar en su momento y más bien le hacía la cara alegre, ¿no?, a Evo Morales, lo festejaba, lo traía aquí. Tengo presente a Percy Fernández con sus gafas que decían Evo. O sea, le hacían la fiesta al dictador y este gobierno, que es la continuación del anterior, está haciendo con ella lo mismo que hizo con sus opositores. ¿Qué tan riesgoso es para la arquitecta Sosa acercarse a Iván Lima? No es que sea riesgoso y no creo que se acerque. Ella ha hecho un pedido. No creo que el ministro Lima la escuche. Si alguien escucha al gobierno es a Johnny Fernández, no a ella. Entonces es obvio que no creo que le funcione. Lo que sí está demostrando su clamoroso pedido es que es consciente que los procesos judiciales en los que tiene interés el gobierno y sus aliados dependen de ellos y no dependen de la autoridad jurisdiccional. La restricción de libertad, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, es temporal. No puede durar todo el tiempo de la investigación o del juicio. Hay riesgos procesales que establecen la pertinencia de privarte de libertad. Y en el caso de la señora Sosa, si el fiscal pidió 6 meses de detención y se ampliaron por una vez, está correcto, pero ya seguir pretendiendo tener la privada de libertad no. Hay medidas sustitutivas y pueden ser gravosas. Pueden pedirle fianza económica, pueden pedirle arraigo, pueden pedirle detención domiciliaria con custodia. Hay muchas otras formas de restringir la libertad de la persona para asegurar su presencia en el juicio y evitar que obstaculice. Entonces, creo que debiéramos pugnar porque a toda persona que se investiga y se procesa, como principio se le respeta el derecho a la libertad y como excepción se le restrinja y no como está funcionando actualmente. Claro, pero es bueno recordar además de que Angélica Sosa se pasaba de bandos. Lo dije en la mañana y lo repito hoy. ¿Se acuerdan que ella en su momento cuando vio que no le quedaba más, ¿te acordás, José, que repartía viandas y estas cosas a los 21 días? Bueno, eso seguramente don Iván Manolo se lo va a cobrar. Como sea, su abogado, para mí, le peló. Otro tema muy preocupante. El tema de que surgen 5 opciones para evitar el colapso de la justicia en el 2024. Tuvieron 3 años casi para pensar cómo cambiar a los tribunos de las altas cortes y lo dejaron todo para los últimos 26 días, 24 días del año. No hay ley que diga, no hay reglamento, no hay norma. La Constitución Política del Estado dice que no hay la posibilidad de posponer o de armar una prórroga para los altos mandos o altos tribunos de las altas cortes. Esto es realmente grave. La palabra de José Luis Santisteban, Justiniano, es sumamente interesante. Dale. Hay un flagrante incumplimiento de deberes formales por parte de la Asamblea Legislativa que ha venido picoteando el tema con el Tribunal Constitucional y con la justicia y con el Poder Ejecutivo. Hay un incumplimiento de deberes porque estas elecciones y la reforma judicial debieron empezarse hace 2 años. Ahora lo que ha sucedido es que hay una crisis de Estado producto de una crisis profunda del Poder Judicial, porque si ustedes se fijan, el Poder Judicial está siendo el poder originario para crear conflictos políticos. El Congreso del MAS, ese sabotaje que hay frente al trabajo del árbitro electoral, que es fundamental para los procesos que vienen en el 2024. Y a partir de ahí no hay ninguna salida constitucional posible. El que le venga a hacer interpretaciones, que sabe qué, que la ampliación, que la 01-2020, la ampliación de Yanine Áñez, de la Asamblea Legislativa, a la señora Yanine Áñez, presidenta constitucional, está detenida por golpe de Estado. Sin embargo, están pretendiendo utilizar la misma ley 1270 que ella promulgó y están pretendiendo utilizar la misma interpretación de ampliación de mandato para generar, o sea, una ampliación del Poder Judicial. Es tan cínico el gobierno y tan conflictivo y contradictorio
que resulta que, como dice José Luis Santisteban, usan la ley de Yanine Áñez, pero ella comete delito cuando la aplica y los otros se van a salvar por el cumplimiento que van a cometer. Sigamos. O sea, todo es contradictorio porque obviamente, ¿no?, la clase política es la generadora de la crisis política, crisis de Estado en el país. No hay ninguna salida constitucional. Por lo pronto nosotros creemos en este momento que al margen de ser investigados los 166 parlamentarios, los miembros del Tribunal Constitucional, el ministro Lima y los miembros del Poder Ejecutivo, creadores de toda esta crisis de Estado judicial, al margen de ello, debería ser una oportunidad esta crisis para de verdad limpiar el Poder Judicial. ¿Cómo se limpia el Poder Judicial? No se puede premiar a quienes han generado toda esta crisis judicial terminal desde hace 6 años, prolongando. El segundo elemento es que esa crisis judicial no solamente está en los 4 órganos que conforman el Poder Judicial, sino también está en los tribunales departamentales y los jueces. Hay jueces prontuariados en este país que administran justicia. Esa es la realidad. Y la otra realidad es que el Ministerio Público, donde ustedes han visto que lejos está de cumplir su rol constitucional de defender al Estado, o sea, de defender los intereses de la sociedad. El caso de las Londras, ese caso, por ejemplo, de amenaza que hay por parte de interculturales, es un caso típico de terrorismo. Ese es el caso típico de terrorismo. Cuando alguien amenaza con armas y pone en zozobra a un sector de la sociedad o a la sociedad en su conjunto. Ese es el caso típico de terrorismo. No es reivindicación social, sino para la comisión de delitos. Entonces nosotros creemos de que esta crisis debe ser una oportunidad, y para limpiar el Poder Judicial no tiene que ser el mismo que lo ensució. El mismo que lo ensució es la clase política. Para limpiar el Poder Judicial es con una comisión de notables que señale la ruta que se debe seguir, porque la ruta por donde usted ande ya no es constitución a partir del 1 de enero. Esos acuerdos políticos para hacer más allácitos elecciones, para que no haya y todo quede indefinido y al año digan tenemos censo, tenemos primarias, tenemos elecciones de fiscal general y por ahí van a haber algunos referéndums revocatorios en el país, pues no solamente hay demandas de revocatorios en Santa Cruz, sino van a haber procesos de revocatorios los que logren conseguir firmas, ¿no es cierto?, en otros departamentos. Hay 49 solicitudes de referéndum revocatorio. Entonces, no es una agenda simple para el árbitro, que más bien deberíamos de proteger que el árbitro haga bien su trabajo. Entonces, a partir de ahí, nosotros creemos que una comisión de notables debe señalar las rutas, pero previamente debe haber una investigación a todos los que generaron esta crisis, para que nunca más inicia una investigación, pasa el mes y resulta que nos quedamos con acefalía en las altas cortes y entonces arma un quilombo. Y yo pregunto si la Constitución, la idea no es mala, pero me pregunto yo si la Constitución te permite que armes comisiones de notables, porque ya estás contraviniendo la Constitución. Es un quilombo en el que se han metido, la van a violar, ¿sabes qué? No lo voy a nombrar, pero estábamos en la Liga Profesional del Fútbol Boliviano y un dirigente no cruceño, cuando nosotros reclamábamos y le decíamos que la ley, el reglamento, los estatutos de la liga no permitían eso, si la ley está hecha para violarla, y era diputado y era dirigente de un equipo. Bueno, jóvenes, le dije, no tengo nada que hacer aquí, nos vamos. Y nos levantamos los cruceños y nos fuimos. No, bueno, nos trajeron de la puerta, no. Fue una broma que el que dice eso es porque inconscientemente lo cree. Vamos al corte, ahorita venimos. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate que dice Roquera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Buscarlos en tu supermercado favorito.